¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando los ingenieros más brillantes del mundo construyen algo que simplemente no debería existir? Máquinas que desafiaron las leyes de la física, proyectos que costaron fortunas, vidas y años enteros de investigación, solo para terminar olvidados en un museo o destruidos en un accidente. Hoy vas a conocer los experimentos aeronáuticos más extraños, más ambiciosos y más peligrosos que jamás tocaron el cielo. Algunos fallaron por la tecnología, otros por la política, y algunos se llevaron vidas consigo. Quédate hasta el final, porque el último te va a dejar sin palabras. El tanque que quiso volar, el Antonov A-40, fue uno de los experimentos más descabellados que jamás concibió la mente soviética. La idea era tan simple como absurda: tomar un tanque ligero, un tanque de guerra real, de acero, de combate, y convertirlo en planeador. ¿Cómo? Fijándole enormes alas de madera y una estructura de cola, como si la física fuera algo negociable. El plan era remolcarlo con un bombardero, soltarlo sobre territorio enemigo, y que aterrizara listo para combatir. Suena a locura, porque lo era. Durante las pruebas, el avión remolcador apenas lograba mantenerse en el aire con ese monstruo de metal colgando atrás. La tensión sobre los motores era brutal. Después de un solo vuelo de prueba, los ingenieros llegaron a la conclusión inevitable: esto no tiene ningún futuro. El proyecto fue cancelado antes de que pudiera matar a alguien, pero la imagen de ese tanque con alas sigue siendo uno de los capítulos más surrealistas de toda la historia militar. El avión que llegó demasiado pronto, el Avro Canada C-102, fue uno de los primeros aviones comerciales a reacción del mundo entero. Voló antes que muchos de los grandes nombres que hoy todos conocen, y lo hizo bien. Era rápido, era cómodo, era moderno. Pero ser primero no siempre es suficiente. Los costos de desarrollo se dispararon sin control, y el mercado aéreo de la época era demasiado incierto para que las aerolíneas apostaran por algo tan nuevo. El gobierno canadiense prefirió redirigir el dinero hacia programas militares, y las aerolíneas comerciales nunca terminaron de comprometerse. Al final, un avión que funcionaba perfectamente fue cancelado, no por sus fallas técnicas, sino por la política y el dinero. Una lección que se repetiría muchas veces en esta historia. El rompebarreras, el Bell X-1, no fue un fracaso. Fue exactamente lo contrario. Este avión cohete fue construido con un único propósito: romper la barrera del sonido y demostrar que un ser humano podía volar más rápido que el propio sonido sin desintegrarse en el intento. Y lo logró. Aportó datos científicos que cambiaron para siempre la aviación, y probó que el vuelo supersónico controlado era posible. Pero tenía límites severos: poca autonomía, condiciones operativas extremas, y una complejidad que lo hacía imposible de usar de manera rutinaria. Cuando cumplió su misión y aparecieron diseños más avanzados, el programa llegó a su fin natural. Hoy descansa en museos, como el símbolo perfecto de lo que el ser humano puede lograr cuando se lo propone de verdad. Las alas que mataron. El Bell X-5 fue un avión experimental diseñado para estudiar algo que fascinaba a los ingenieros de la Guerra Fría: las alas de geometría variable. La idea era que el avión pudiera cambiar el ángulo de sus alas en pleno vuelo para adaptarse a distintas velocidades. Parte de la inspiración venía directamente de investigaciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Los datos que produjo fueron valiosos, pero el avión en sí era una bestia difícil de domar. Era inestable, poco tolerante al error humano, y esa combinación cobró su precio: un accidente fatal que terminó con la vida de uno de los pilotos de prueba. Después de recopilar suficiente información, el programa fue cerrado. Los datos sobrevivieron. El avión, no. El monstruo anfibio soviético, el Beriev VA-14, era algo que parecía salido de una pesadilla de ingeniería. Era un avión anfibio soviético diseñado para cazar submarinos usando un principio llamado vuelo en efecto suelo. Básicamente, volar a muy baja altura sobre el agua aprovechando la sustentación que se genera entre el ala y la superficie. Pero eso no era todo. También incorporaba conceptos de despegue vertical. Era al mismo tiempo demasiadas cosas. Tanto peso,
tanta complejidad, tanto costo de mantenimiento, que el proyecto nunca logró ponerse en pie del todo. Los problemas con los motores se sumaron a los cambios en las prioridades militares, y cuando murió su diseñador principal, el proyecto perdió su alma. Fue abandonado lentamente, como tantos sueños soviéticos que se apagaron sin funerales. El feo que perdió la guerra de contratos. El Boeing Octubre del 32 fue la apuesta de Boeing para ganar uno de los contratos militares más importantes de la historia reciente, el programa de cazas de ataque conjunto, conocido como JSF. Boeing apostó por la simplicidad y el control de costos. El resultado fue un avión que técnicamente funcionaba, pero que tenía una toma de aire enorme y una silueta tan poco convencional que los propios ingenieros admitían que no era precisamente elegante. Cumplió con los requisitos técnicos, pero cuando los estándares evolucionaron, el diseño mostró poca flexibilidad para adaptarse. Su rival, el diseño de Lockheed Martin, demostró ser más versátil y más refinado. Boeing perdió el contrato, y el octubre del 32 terminó sus días como pieza de exhibición. Una derrota costosa que cambió el rumbo de la industria aeronáutica por décadas. El motor que no era motor. El Caproni Campini N1 fue un experimento italiano que intentó resolver el problema del vuelo a reacción de una manera completamente distinta. En lugar de usar un turborreactor convencional, empleaba un sistema llamado motor jet, esencialmente un motor de pistón que comprimía aire para expulsarlo como propulsión. Voló con éxito, y en su momento pareció una solución ingeniosa. Pero mientras este avión despegaba lentamente, los turborreactores verdaderos avanzaban a una velocidad brutal. Para cuando el Campini N1 estaba siendo evaluado en serio, ya había quedado obsoleto. El futuro pertenecía a los motores más simples, más potentes y más eficientes. Este diseño italiano quedó como una curiosidad histórica, una respuesta correcta a la pregunta equivocada. El avión que aterrizaba hacia atrás, el Convair XFY Pogo, es uno de esos inventos que te hacen preguntarte cómo alguien pensó que esto podría funcionar en la práctica. Era un caza de despegue vertical, diseñado para operar desde barcos pequeños, sin necesidad de pista. Despegaba apuntando hacia arriba, como un cohete, y luego giraba para volar horizontal. Hasta ahí, impresionante. El problema era el aterrizaje. El piloto tenía que hacer que el avión volviera a posición vertical mientras miraba por encima de su hombro, con visibilidad mínima y prácticamente ningún margen para el error. Era una maniobra tan peligrosa que los pilotos de prueba describían cada aterrizaje como una apuesta a la vida. Cuando quedó claro que los portaaviones convencionales y los helicópteros podían hacer el mismo trabajo sin poner a los pilotos en semejante situación, el programa fue cancelado. Brillante en teoría, letal en la práctica. La flecha que no alcanzaba, el Douglas X-3 Stiletto, tenía el aspecto de un avión del futuro. Delgado como una aguja, con una silueta que parecía diseñada para cortar el aire como una navaja. Fue construido con la ambición de explorar el vuelo supersónico sostenido, volar más rápido que el sonido no por un instante, sino de manera continua. El problema fue que los motores disponibles simplemente no estaban a la altura. El Stiletto nunca alcanzó las velocidades para las que fue diseñado. Tenía además un comportamiento aerodinámico peligroso a altas velocidades que puso en riesgo a varios pilotos. A pesar de todo, produjo datos útiles sobre aerodinámica que se aplicaron en diseños posteriores. Cuando llegaron mejores plataformas de prueba, el 13 fue retirado silenciosamente. Un avión hermoso que nunca pudo ser lo que prometía. El bombardero de la hélice trasera, el Douglas XB-42 Mixmaster, fue un intento genuinamente creativo de reinventar el bombardero. En lugar de hélices en los motores delanteros, tenía un sistema de hélices empujadoras en la parte trasera del fuselaje, un diseño que prometía mayor velocidad y eficiencia aerodinámica. Y voló bien. El problema no fue el avión en sí, sino el mundo que cambió a su alrededor. La revolución del motor a reacción llegó con una velocidad que nadie anticipó del todo, y de repente los bombarderos a hélice, sin importar lo ingeniosos que fueran, quedaron obsoletos de la noche a la mañana.
El XB-42 era una respuesta brillante a un mundo que ya no existía. Quedó archivado como otro callejón sin salida de la historia. El monstruo que rozaba el agua, el ecranoplano soviético, no era exactamente un avión. Tampoco era exactamente un barco. Era algo intermedio, un vehículo de efecto suelo diseñado para desplazarse a gran velocidad sobre la superficie del agua, aprovechando la capa de aire comprimido que se forma entre las alas y la superficie. Prometía velocidades altísimas, grandes cargas útiles, y la capacidad de volar por debajo del radar enemigo. En papel, era una idea genial. En la realidad, era un dolor de cabeza operativo. Solo funcionaba bien en mares tranquilos. Era difícil de controlar, costoso de mantener, y poco adaptable a condiciones reales de combate. Con el tiempo, la doctrina naval soviética cambió, y los transportes aéreos convencionales demostraron ser más prácticos. La mayoría de estos proyectos fueron cancelados después de pruebas limitadas, dejando atrás algunas de las siluetas más extrañas y fascinantes de toda la Guerra Fría. El interceptor que llegó tarde, el Fischer XP-75 Eagle, fue el intento americano de crear rápidamente un interceptor de gran altitud usando piezas ya probadas de otros aviones, cola de uno, tren de aterrizaje de otro, alas adaptadas de otro más. La lógica era sólida: si usamos componentes que ya funcionan, ahorraremos tiempo y dinero. La realidad fue distinta. El avión sufrió serios problemas de refrigeración del motor, tenía un manejo deficiente, y su rendimiento general decepcionó a todos. Para cuando se consideraron las correcciones necesarias, ya existían cazas más modernos que lo superaban en todo. El programa fue cancelado antes de que el XP-75 pudiera ver combate real. Otro ejemplo de que juntar piezas buenas no siempre produce un resultado bueno. Las alas que apuntaban al revés. El Gram en octubre del 29 fue uno de los aviones de aspecto más extraño que jamás surcó el cielo norteamericano. Sus alas estaban inclinadas hacia adelante, exactamente al revés de lo que cualquier avión convencional tiene. Este diseño prometía una maniobrabilidad excepcional, pero era tan aerodinámicamente inestable que ningún piloto humano hubiera podido controlarlo sin ayuda. La solución fue un sofisticado sistema de computadoras de control de vuelo que hacía correcciones docenas de veces por segundo para mantener el avión en el aire. El resultado fue una plataforma de investigación fascinante que generó datos muy valiosos. Pero la complejidad y el costo de llevarlo a producción eran prohibitivos. El octubre del 29 quedó como lo que era: un experimento brillante que no tenía lugar en el mundo real. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no vas a encontrar en ningún otro lugar. El ala volante nazi, el Ortenhau 229, fue quizás el proyecto más adelantado a su tiempo de toda la Segunda Guerra Mundial. Era un caza alemán de ala volante propulsado por motores a reacción, sin fuselaje convencional, sin cola, solo un ala enorme y curva que cortaba el aire con una eficiencia brutal. Su diseño reducía la resistencia aerodinámica y potencialmente lo hacía más difícil de detectar por el radar enemigo, algo que en aquella época ni siquiera se nombraba todavía como tecnología stealth. Pero la guerra no esperó. Solo se completaron prototipos, y cuando las fuerzas aliadas avanzaron sobre Alemania, capturaron los últimos ejemplares antes de que pudieran volar siquiera. El colapso del régimen nazi enterró el proyecto para siempre. Lo que quedó fue una pregunta sin respuesta: ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado 2 años antes? El interceptor de las alturas, el Mikoyan Gurevich Y-150, fue el intento soviético de crear un interceptor capaz de operar a velocidades y altitudes extremas, una máquina diseñada para cazar aviones espía y bombarderos antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Alcanzó resultados impresionantes en las pruebas, pero era un avión difícil de volar y con muy poca utilidad operativa fuera de ese rol específico. Y mientras este interceptor se desarrollaba, la tecnología de misiles avanzaba a pasos agigantados. ¿Para qué construir un avión increíblemente complicado para interceptar blancos, si un misil puede hacer lo mismo con mayor precisión y sin poner en riesgo a ningún piloto?
La respuesta a esa pregunta fue el fin del Y-150. Después de pruebas breves, fue archivado. El interceptor de las alturas, el Mikoyan Gurevich Y-150, fue el intento soviético de crear un interceptor capaz de operar a velocidades y altitudes extremas, una máquina diseñada para cazar aviones espía y bombarderos antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Alcanzó resultados impresionantes en las pruebas, pero era un avión difícil de volar y con muy poca utilidad operativa fuera de ese rol específico. Y mientras este interceptor se desarrollaba, la tecnología de misiles avanzaba a pasos agigantados. ¿Para qué construir un avión increíblemente complicado para interceptar blancos, si un misil puede hacer lo mismo con mayor precisión y sin poner en riesgo a ningún piloto? La respuesta a esa pregunta fue el fin del Y-150. Después de pruebas breves, fue archivado. El bombardero que dependía de promesas, el Myasishchev M-50, fue la apuesta soviética por un bombardero supersónico capaz de penetrar las defensas aéreas occidentales usando la velocidad como escudo. Su silueta era imponente, casi intimidante. Pero detrás de esa apariencia poderosa se escondía un problema fundamental: los motores. Los propulsores que el proyecto necesitaba para alcanzar su verdadero potencial nunca llegaron a cumplir las especificaciones prometidas. El avión tenía problemas serios de alcance y eficiencia de combustible. Y mientras se buscaban soluciones, los misiles balísticos intercontinentales fueron haciendo cada vez más innecesario el concepto de bombardero de penetración. Solo voló un prototipo antes de que el proyecto fuera cancelado. Una máquina construida sobre promesas que nadie pudo cumplir. El Grifo francés. El Nord 1500 Griffon fue la respuesta francesa al desafío del vuelo de alta velocidad. Combinaba un turborreactor con un estatorreactor, dos tipos de propulsión en un solo avión, para alcanzar velocidades que dejaban atrás a casi todo lo demás en el aire. Y lo logró. El Griffon alcanzó velocidades notables que demostraron que el concepto funcionaba. Pero funcionaba con condiciones. Necesitaba pistas de despegue larguísimas. Requería perfiles de vuelo muy específicos que limitaban su flexibilidad táctica. Era complejo de operar y difícil de mantener. Cuando cazas más simples, más fiables y más versátiles comenzaron a entrar en servicio, el interés por el Griffon se evaporó. Fue un éxito técnico genuino atrapado en un cuerpo operativamente inútil. El avión que rozó el espacio, el North American Octubre del 15, es probablemente el avión más extraordinario de esta lista, y también uno de los más peligrosos que jamás voló un ser humano. Era un avión cohete diseñado para explorar el vuelo hipersónico y las condiciones de la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior. Voló a velocidades que superaban 6 veces la velocidad del sonido. Estableció récords que tardaron décadas en ser superados. Generó una cantidad de datos científicos que alimentó tanto la aviación militar como los programas espaciales de la NASA. Pero cada vuelo era una apuesta. Las temperaturas sobre el fuselaje durante la reentrada eran extremas. Un error de cálculo podía ser fatal. Cuando los objetivos de investigación fueron cumplidos y los programas espaciales absorbieron los recursos, el octubre del 15 fue retirado. Su legado vive en cada cohete que ha llegado al espacio desde entonces. El avión que iba a embestir, el Northrop XP-79, fue quizás la idea más brutal y más macabra de toda la historia de la aviación experimental. No estaba diseñado para disparar a los bombarderos enemigos. Estaba diseñado para embestirlos. Sus alas estaban reforzadas con magnesio fundido para poder cortar literalmente las colas y las alas de los bombarderos enemigos en pleno vuelo. El piloto volaba en posición tumbada, boca abajo, para soportar mejor las fuerzas G de las maniobras extremas. Usaba propulsión a cohete. Durante su primer vuelo de prueba, el avión se volvió incontrolable. El piloto intentó eyectarse y fue alcanzado por la aeronave. Murió en el acto. El programa fue cancelado ese mismo día. La idea de los cazas de embestida fue enterrada para siempre junto con él. El piloto sin piloto, el Rockwell High MAT, fue un avión experimental no tripulado, controlado a distancia,
diseñado para probar tecnologías de combate avanzadas sin poner en riesgo vidas humanas. Exploraba diseños aerodinámicamente inestables y maniobras a alta velocidad que ningún piloto convencional podría ejecutar sin perder el control. Los datos que generó fueron útiles para el desarrollo de cazas futuros. Pero sus limitaciones de control y sus problemas de fiabilidad fueron reduciendo su valor progresivamente. Los simuladores de vuelo mejoraban rápidamente, y los cazas tripulados seguían siendo la referencia. El HIMAT terminó como lo que era, un escalón en el camino, útil pero destinado a ser superado. El ruso de alas invertidas, el Sukhoi Su-47 Berkut fue uno de los aviones de combate más visualmente impactantes que la industria aeronáutica rusa jamás produjo. Con sus alas en flecha hacia adelante, igual que el Octubre del 29 americano, pero a escala de combate real, prometía una agilidad y una maniobrabilidad fuera de lo común. Y en muchos aspectos, cumplió. Era ágil, era avanzado, era impresionante en el aire. Pero las alas en flecha hacia adelante generan fuerzas aerodinámicas enormes que requieren materiales de refuerzo muy pesados para no destrozarse. Ese peso adicional eliminaba buena parte de la ventaja de maniobrabilidad. El costo de mantenimiento era elevado. Y frente a los diseños convencionales modernos, las ventajas no justificaban la complejidad. Los datos recogidos con el Berkut fueron reutilizados en proyectos posteriores, pero el avión mismo nunca pasó del prototipo. El ala circular, el Boutu B-173 fue un experimento tan extraño visualmente que los civiles que lo vieron volar en los años 40 lo reportaron como un objeto volador no identificado. Su ala era casi perfectamente circular, un disco con hélices en los bordes. Fue diseñado para probar el concepto de despegue y aterrizaje en espacios muy cortos gracias a la gran sustentación que generaba esa forma. Y voló. Voló con confiabilidad sorprendente. Pero tenía un manejo peculiar y una velocidad máxima muy limitada. Cuando se intentó escalar el concepto a un caza operacional real, los compromisos de diseño se multiplicaron. Los aviones convencionales entregaban resultados similares con mucho menor riesgo e incertidumbre. El quinto 173 quedó como una de las imágenes más icónicas y extrañas de toda la historia de la aviación experimental. El ala volante sin cola, el Northrop XB-35 fue uno de los proyectos más ambiciosos de la posguerra americana. Un bombardero de ala volante, sin fuselaje convencional, sin cola, diseñado para recorrer grandes distancias con una eficiencia aerodinámica excepcional. La idea era sólida en teoría. El problema fue la ejecución. Los sistemas de propulsión por hélice eran poco fiables y causaban problemas constantes. El avión tenía serias dificultades de estabilidad y control. Y mientras Northrop luchaba por resolver esos problemas, la era del bombardero a reacción llegó a toda velocidad. La Fuerza Aérea perdió la confianza en el programa y lo canceló antes de que el XB-35 pudiera demostrar su verdadero potencial. Décadas después, el concepto de ala volante resucitaría en el B-2 Spirit, pero ese es otro capítulo. Ahora dinos, ¿cuál de todos estos proyectos te pareció el más fascinante, el más peligroso o el más injustamente olvidado? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te enganchó, compártela con alguien que ame la aviación, porque hay muchas más esperando.